Hay días que parecen normales, días que comienzan con la rutina habitual, el mismo café, la misma prisa, las mismas voces en la cabeza. Pero hay otros días, muy pocos, en los que algo invisible se activa. Un campo sutil, casi imperceptible, comienza a rodearte. Lo sientes sin entenderlo. Es como si una presencia amorosa, silenciosa y antigua te estuviera observando, no desde fuera, sino desde dentro. Hoy es uno de esos días, porque hoy se ha abierto un portal, y no un portal cualquiera. Hablamos del portal de los guardianes de luz. Este portal no es físico, no lo verás con los ojos, pero si has llegado hasta este video, si tu corazón late distinto mientras escuchas esto, entonces ya lo estás sintiendo. Estás dentro del campo, y ese campo tiene una inteligencia viva que responde no a tus palabras, sino a tu frecuencia. Los guardianes de luz no son entidades externas esperando que los invoques como si fueran genios mágicos. Son frecuencias de conciencia elevada que habitan dimensiones paralelas a la nuestra. Son protectores del orden universal. Y solo responden cuando una conciencia humana está lista para manifestar desde el alma, no desde el ego. Lo más extraordinario es que este portal no se abre para todos. Solo lo perciben aquellos que han cruzado ciertos umbrales internos, personas que han dejado de perseguir y han empezado a recordar, que ya no buscan respuestas fuera, sino que se atreven a mirar hacia adentro. Personas como tú, porque si estás aquí, no es casualidad. Hay un acuerdo antiguo vibrando en tu campo, un permiso sellado antes de que olvidaras quién eras. Y hoy, ese acuerdo se reactiva. Este portal no te ofrece promesas vacías, no te dice que todo será fácil, ni que la vida dejará de presentarte desafíos, pero sí te revela algo mayor, que puedes, desde esta frecuencia, pedir lo que siempre soñaste y recibirlo. No como un premio, sino como consecuencia natural de tu alineación. Y eso cambia todo, porque el portal de los guardianes no responde a deseos superficiales, responde a propósitos vibracionales, aquellos sueños que no nacieron de la carencia, sino de la expansión, aquello que tu alma trajo como mapa, pero que la mente olvidó por miedo, por trauma, por condicionamiento. Hoy ese mapa puede activarse, pero no se trata solo de visualizar o afirmar. Este no es el lugar para técnicas vacías ni repeticiones automáticas. Este es el momento de entrar en coherencia total con tu visión más elevada. Y para eso, necesitas recordar cómo se siente esa frecuencia. Necesitas habitarla con todo tu ser, porque los guardianes no responden a lo que dices, responden a lo que eres. Y ahí está la gran invitación. ¿Estás dispuesto a dejar de pedir desde la falta y empezar a manifestar desde el reconocimiento? ¿Estás listo para entrar al portal no como mendigo del universo, sino como co-creador consciente? ¿Estás preparado para hacerte cargo de tu propia energía con la madurez que implica recibir lo que siempre has soñado? Porque si lo estás, entonces este mensaje no es solo un video, es un punto de no retorno, es un umbral vibracional, y una vez que lo atraviesas, todo comienza a responder distinto. Pero cuidado, lo que viene no es teoría. En la siguiente parte, vamos a activar conscientemente la frecuencia que permite abrir el canal hacia esos guardianes. Vas a descubrir cómo entrar en ese espacio interno donde ellos se hacen presentes y cómo comenzar a comunicarte sin palabras desde tu campo electromagnético. Quédate, porque estás a punto de acceder a un lenguaje sagrado que no se enseña en palabras, sino que se recuerda en la energía. Entrar en el portal de los guardianes no es un acto simbólico, es una reconfiguración vibracional profunda. No basta con tener la intención, no basta con repetir afirmaciones. Lo que hace que el portal se abra no es lo que piensas, ni siquiera lo que crees, es lo que emites.
Y eso solo puede activarse cuando entras en una frecuencia muy específica, la coherencia total entre tu mente, tu corazón y tu cuerpo. Esta coherencia no es un concepto teórico, es una experiencia fisiológica, eléctrica, magnética. Es el momento en que tu campo energético se ordena de tal manera que se vuelve reconocible para dimensiones superiores de conciencia. Es, literalmente, un patrón de luz único que se genera cuando estás alineado con tu verdad más profunda. Y aquí está el detalle que lo cambia todo. No puedes fingir esa frecuencia, no puedes forzarla, solo puedes encarnarla. Y para eso, necesitas bajar el volumen del miedo, del ruido mental, de las expectativas externas. Necesitas vaciarte de todo lo que no eres, para que lo que sí eres pueda ocupar su lugar real. Esta es la primera llave que abre el portal. No tienes que convertirte en otra persona, no tienes que ser más espiritual. Solo tienes que dejar de resistir lo que ya eres en tu estado esencial, un canal limpio de conciencia. Muchos se acercan a este tipo de experiencias con ansiedad, esperando recibir algo, esperando ver señales o sentir algo especial. Pero esa expectativa genera interferencia, porque cuando esperas desde el deseo, estás afirmando inconscientemente que no lo tienes, y esa vibración te mantiene fuera del portal. En cambio, cuando accedes al momento presente con total entrega, sin necesidad de que ocurra algo extraordinario, algo cambia. Tu frecuencia se estabiliza, el campo se organiza, y en ese instante, la puerta empieza a abrirse desde dentro. La presencia de los guardianes no se manifiesta como un espectáculo. No aparecen como figuras externas, ni como voces audibles. Se manifiestan como una expansión súbita de tu conciencia, como una sensación de certeza inexplicable, como una paz tan profunda que no puedes definir, pero tampoco puedes negar. Es una vibración que te atraviesa, y cuando eso ocurre, sabes sin dudas que estás siendo acompañado, que tu pedido, si es coherente, ya ha sido recibido. No porque lo hayas dicho, sino porque lo has vibrado. Pero hay algo más. Esta conexión no es una experiencia puntual, no es algo que ocurre y se va. Es un canal que puedes sostener, si eliges vivir desde esa frecuencia, si mantienes tu energía clara, si haces de tu vida un espacio donde la coherencia no sea un momento aislado, sino una práctica constante. Porque el portal de los guardianes no se cierra cuando termina la meditación. El portal eres tú cuando te sostienes en lo que sabes que es verdad, incluso cuando todo a tu alrededor parece invitarte a desconectarte. Y ahora que entiendes cómo se siente este campo, es hora de ir más profundo. En la siguiente parte, vamos a activar el espacio exacto dentro de ti, desde donde los guardianes responden. Un lugar que no está en tu mente ni en tu cuerpo, pero que puedes habitar con presencia total. Ese punto es la antena cuántica desde donde los pedidos no solo se hacen, sino que se manifiestan. Quédate, porque estás a punto de recordar el lenguaje que hace que lo imposible deje de ser una idea y comience a ser tu realidad tangible. Para que el portal de los guardianes se active plenamente, necesitas entrar en un lugar que no está en el espacio físico, pero que tiene presencia real dentro de ti. Un núcleo invisible que no puede localizarse con la mente, pero que es tan tangible como tu respiración. Ese lugar no es la mente superior, ni el corazón abierto, ni siquiera el tercer ojo. Es algo más sutil. Es lo que podríamos llamar el centro vibracional de emisión, el núcleo de poder silencioso que todos tenemos, pero que rara vez ocupamos con conciencia. Y es desde ahí, y solo desde ahí, que puedes emitir un pedido que no sea un deseo del ego, sino una declaración cuántica del alma. Este centro no se activa con palabras ni con visualizaciones forzadas. Se activa con presencia absoluta. Es ese punto interno donde te haces completamente disponible, no para imponer tu voluntad al universo, sino para sintonizarte con el campo de posibilidades que ya existe para ti.
Desde ese lugar, no pides algo que no tienes. Reconoces algo que ya es parte de tu diseño energético. Ya no estás suplicando desde la carencia, estás afirmando desde la certeza. Ya no estás proyectando una necesidad, estás emitiendo una señal de expansión que resuena con realidades paralelas ya disponibles. Y aquí ocurre algo que cambia la forma en que entiendes la manifestación. No necesitas definir exactamente cómo se verá tu sueño. No necesitas especificar cada detalle, porque cuando entras en este estado de alineación, la forma se vuelve secundaria. Lo importante es la frecuencia. Lo que el campo cuántico responde no es la imagen mental, es la vibración con la que estás sosteniendo esa posibilidad. Por eso, muchos de los pedidos más puros ni siquiera tienen palabras. Son como impulsos limpios, como pulsos eléctricos emitidos desde un estado de conciencia expandido. Cuando entras en ese centro, el tiempo desaparece. Ya no estás proyectándote al futuro. Estás anclado en un presente tan profundo, tan cargado de intención sin esfuerzo, que el futuro empieza a colapsar en el ahora. Lo que sueñas ya no está allá afuera. Está vibrando aquí, en este momento, alrededor de ti, buscando una rendija energética para manifestarse. Y esa rendija no es otra cosa que tu capacidad de recibir sin bloquear. Porque lo que has pedido, si lo has hecho desde este centro, ya ha comenzado a moverse hacia ti. Pero aún queda una pregunta clave. ¿Cómo sostener este estado sin perderlo en medio del mundo cotidiano? Porque no basta con abrir el canal. La verdadera maestría está en mantenerlo operativo en tu vida diaria. Y para lograrlo, necesitas entender cómo proteger esa frecuencia sin aislarte. Cómo habitar este nuevo campo sin cerrarte al mundo. Cómo seguir siendo canal, aún en medio del ruido externo. Eso es exactamente lo que vamos a explorar en la siguiente parte: cómo mantener la señal abierta, cómo proteger tu coherencia sin reprimirte, y cómo actuar en lo concreto desde esta energía amplificada. Quédate, porque el siguiente paso no es pedir más, es vivir como si ya lo hubieras recibido. Una de las preguntas más frecuentes y más profundas que surgen cuando alguien empieza a vivir desde una conciencia elevada es: ¿cómo sostengo esta frecuencia sin desconectarme del mundo? Porque cuando estás en una meditación profunda, cuando entras en el campo del portal, todo fluye, la mente se silencia, el cuerpo se calma, el corazón se expande. Pero luego vuelves a lo cotidiano, a los ruidos, a los pendientes, a las personas que no están en tu mismo proceso. Y ahí, si no estás anclado, la frecuencia se diluye, se vuelve una experiencia pasajera, y el portal comienza a cerrarse lentamente, no porque tú falles, sino porque simplemente dejas de emitir en la frecuencia que lo mantiene abierto. Aquí es donde aparece una práctica que no se enseña en la teoría, pero que es esencial en la vida del manifestador consciente: la vigilancia energética. No es obsesión, no es rigidez, es sensibilidad cultivada. Es la capacidad de notar, casi en tiempo real, cuando estás saliendo de tu centro, cuando estás actuando desde el impulso automático, cuando estás reaccionando en lugar de responder. Esta vigilancia no busca controlarte, sino liberarte, porque cuando puedes ver tu propia desconexión sin juicio, puedes volver a tu frecuencia sin drama. Y cada vez que lo haces, el canal se fortalece. Pero no se trata de vivir aislado para mantener la energía. Al contrario, se trata de integrarte al mundo como un portal caminante, como alguien que lleva consigo la coherencia suficiente para sostener la vibración aún en medio del movimiento. Esto se llama anclaje vibracional en movimiento. Significa que no necesitas estar en silencio absoluto ni en estado meditativo para manifestar. Puedes estar cocinando, caminando por la calle, respondiendo correos, y aún así emitir una frecuencia que mantenga tu campo abierto. Y eso solo se logra cuando tus acciones empiezan a reflejar tu energía.
Cuando ya no haces cosas solo por hábito, sino porque resuenan. Cuando tus palabras, tus decisiones y tus gestos están impregnados de presencia. Entonces, incluso lo más cotidiano se vuelve sagrado. No porque cambies lo que haces, sino porque lo haces desde otro lugar. Y eso es lo que permite que lo que pediste en el portal empiece a tomar forma en tu vida real. Porque el campo cuántico no responde a tu parte que pide, responde a tu parte que vive como si ya tuviera. Y aquí viene una de las claves más potentes. La manifestación no se completa cuando recibes lo que pediste. Se completa cuando te conviertes en la versión de ti que es capaz de sostener lo que pidió sin perderse. Porque muchas personas logran abrir el portal, emitir el pedido, recibir la señal. Pero luego, cuando la realidad comienza a cambiar, se sabotean. No porque no lo merezcan, sino porque no entrenaron su energía para habitar lo que manifestaron. Y por eso, en la próxima parte vamos a explorar eso exactamente. Cómo preparar tu energía para sostener lo que viene, cómo reconocer los signos de sabotaje antes de que te detengan, y cómo mantenerte alineado con tu visión, incluso cuando ya empezó a cumplirse. Quédate, porque lo que está por manifestarse en tu vida no necesita más fuerza. Solo necesita que te mantengas despierto. Cuando has pedido desde el centro vibracional, cuando tu emisión ha sido coherente, pura, sin interferencias, el campo comienza a responder. No siempre de inmediato, no siempre como lo imaginas, pero responde. Y lo hace porque las leyes del universo no fallan. Si lo que pediste nació desde tu frecuencia elevada, no desde la carencia, entonces ya existe en alguna línea de tiempo. Pero ahora viene la parte más compleja del proceso. ¿Estás listo para recibirlo sin romperte? Muchos creen que manifestar es el final del viaje, pero en realidad es solo el inicio de una etapa aún más sutil, la etapa de la recepción consciente. Porque lo que pediste, si es verdadero, si es grande, si es expansivo, va a desafiar tu identidad anterior, va a pedirte que te conviertas en alguien capaz de sostenerlo con madurez. Y ahí es donde aparece la sombra que nadie anticipa, el autosabotaje energético, no como un error, sino como un intento inconsciente de regresar a lo conocido, a lo cómodo, incluso si lo conocido era limitante. Y es que tu sistema nervioso, tu campo energético, tu estructura interna, están acostumbrados a una cierta vibración, una cierta narrativa sobre lo que mereces, sobre lo que es posible, sobre hasta dónde puedes llegar. Cuando lo que pediste empieza a manifestarse, una relación más consciente, un proyecto más grande, una libertad inesperada, tu cuerpo puede interpretarlo como una amenaza. No porque no lo quiera, sino porque no está entrenado para sostenerlo sin perder el equilibrio. Aquí es donde entra en juego la frecuencia de la recepción madura. Esta frecuencia no es excitación, no es expectativa, es presencia estable. Es una energía que sabe que todo lo que llega lo hace porque tú ya lo eres. No porque lo forzaste, no porque lo mereces más que nadie, sino porque estás en resonancia pura. Esta recepción madura implica contención, implica permitir que la nueva realidad se instale sin necesidad de mostrarla, ni de defenderla, ni de justificarla. Simplemente vivirla, habitarla, integrarla en silencio. Y esto exige crear un nuevo contenedor energético para tu realidad, porque tu campo, tal como está hoy, fue el que atrajo lo que pediste. Pero para que eso se sostenga, tu campo necesita expandirse, no en esfuerzo, en capacidad, en conciencia, en disponibilidad emocional, porque todo lo que recibes, ya sea una oportunidad, una relación, una transformación, trae consigo una frecuencia nueva. Y si tú no haces espacio, si no renuevas tu estructura, esa frecuencia rebota. No porque no sea para ti, sino porque no hay donde sostenerla. Lo más interesante es que el sabotaje
no siempre es obvio. A veces se disfraza de perfeccionismo, de duda, de prudencia. Otras veces toma la forma de distracción, de tener que resolver otra cosa primero. Pero siempre tiene el mismo resultado. Te saca del eje que abrió el portal. Por eso, el trabajo no termina cuando el pedido se emite. Termina cuando tú te conviertes en la versión que puede vivir esa realidad sin colapsar por dentro. Y eso nos lleva al próximo paso: cómo reconocer los síntomas sutiles del autosabotaje energético, cómo expandir tu campo para contener la nueva realidad y cómo convertirte en el guardián consciente de tu manifestación. Quédate, porque en la próxima parte vas a descubrir que lo que pediste ya está más cerca de ti de lo que imaginas. Pero solo si puedes sostener la versión de ti que lo pidió. Hay una verdad incómoda que casi nadie te dice cuando hablas de manifestar. El universo puede estar entregándote lo que pediste, y tú estar bloqueándolo sin darte cuenta. No porque no lo merezcas, no porque estés vibrando bajo, sino porque hay partes de ti que aún no saben cómo recibir, que siguen funcionando con códigos antiguos, que por más que hayas hecho el pedido desde una vibración elevada, siguen atadas a sistemas de defensa, a heridas no integradas, a patrones de autoexclusión. Y si no los reconoces a tiempo, estos saboteadores invisibles comienzan a operar desde la sombra. Uno de los más comunes es la hiperactividad justificada. Esa necesidad de estar siempre haciendo algo, siempre resolviendo, siempre ocupado. Puede parecer compromiso, pero muchas veces es un mecanismo inconsciente para evitar el vacío necesario que precede a toda verdadera manifestación. Porque cuando el campo está trayendo lo que pediste, necesita que estés receptivo, disponible, presente. Y si estás lleno de distracción productiva, no hay espacio para que lo nuevo entre. Es como pedir que el río fluya, pero dejar todas las piedras amontonadas en el cauce. Otro saboteador disfrazado es la búsqueda constante de nuevas herramientas, y esto puede parecer contradictorio. Porque sí, crecer, aprender, refinarse es parte del camino. Pero cuando usas ese crecimiento como excusa para no vivir lo que ya has pedido, cuando postergas el recibir con frases como «todavía no estoy listo», «me falta liberar más cosas», «necesito primero sanar otra capa», entonces lo que estás haciendo no es evolucionar, es protegerte del salto real. También está la necesidad de validación externa, el viejo patrón de querer que otros te confirmen que lo que estás creando es correcto, que vas por buen camino, que se nota tu cambio. Pero el campo cuántico no responde a la aprobación de nadie, responde a tu coherencia interna. Y mientras sigas buscando fuera lo que solo pueden hacer dentro, el portal se mantiene abierto, pero suspendido, esperando a que te declares suficiente sin el eco de los demás. Estos saboteadores no son enemigos, son partes de ti que aún vibran en miedo, que aprendieron a sobrevivir, no a expandirse. Y por eso, el trabajo ahora no es eliminarlos, sino integrarlos en una nueva frecuencia. Hacerles espacio dentro de ti. Hablarles con honestidad y decirles desde el amor: ya no necesitamos protegernos como antes, ya no estamos en peligro. Lo que viene no es una amenaza, es el resultado de nuestra nueva vibración. Pero para poder hacer eso, necesitas crear una estructura energética más amplia. No basta con haber tenido un momento de inspiración. Tienes que construir dentro de ti un sistema emocional, mental y físico que esté calibrado para la nueva realidad. Porque todo lo que manifiestes va a pedirte una versión más estable, más clara, más disponible de ti mismo. Y si no estás dispuesto a construir ese contenedor, el campo no va a dejar de darte, pero tú seguirás sin poder recibir. Y aquí es donde muchas personas abandonan el proceso, porque sostener lo nuevo requiere disciplina vibracional, requiere presencia diaria, requiere una decisión consciente de vivir como si ya estuvieras en la línea de tiempo, donde eso que pediste ya es real. Y no desde la fantasía,
sino desde la responsabilidad vibracional. En la siguiente parte vamos a explorar cómo crear ese nuevo contenedor interno, cómo alinear tu cuerpo, tu mente y tu energía con lo que pediste, y cómo sostener la expansión sin que se derrumbe por falta de preparación. Quédate, porque ahora que el portal está abierto, no se trata de pedir más, se trata de ser quien sostiene lo que ya viene. Ya lo pediste, ya lo vibraste, ya abriste el portal. Pero ahora viene uno de los momentos más cruciales del proceso. Construirte a ti mismo como el contenedor que puede sostener lo que está llegando. Porque todo lo que el universo manifiesta necesita un espacio, una estructura, una forma donde encarnarse. El campo cuántico puede traer posibilidades infinitas, pero si tú no has diseñado dentro de ti la capacidad para recibirlas, entonces lo que pediste rebota. No se disuelve, no se niega, simplemente no encuentra tierra fértil. Este contenedor interno no se construye solo con intención, se construye con decisiones diarias, con hábitos energéticos, con prácticas coherentes. Es como preparar una casa para recibir una nueva frecuencia. Tienes que limpiar lo que ya no sirve, reforzar los cimientos, abrir ventanas nuevas, redistribuir el espacio para que lo nuevo pueda habitarte sin resistencia. Y esto no es un proceso abstracto, es profundamente práctico. Implica, por ejemplo, revisar cómo estás cuidando tu cuerpo, porque tu cuerpo es el primer templo que debe estar disponible para canalizar esa energía. No puedes pedir una vida más abundante si tus pensamientos están filtrados por carencia. No puedes atraer una relación consciente si tu vibración emocional aún está atada a vínculos pasados. No puedes sostener una nueva identidad si cada día repites las mismas conversaciones internas que sostienen la antigua. Por eso, este contenedor implica una renovación completa de tu anatomía vibracional, no como una imposición, no como un esfuerzo forzado, sino como una elección consciente de convertirte en la versión que ya es coherente con lo que ha pedido. Y hay un punto esencial aquí. Cada realidad nueva trae consigo un sello vibracional, un código energético específico que solo puede habitar en un campo que vibre en resonancia. Si tú estás sintonizado con ese código, la realidad se manifiesta sin fricción. Pero si estás intentando atraer algo desde un campo interno que aún vibra en una narrativa incompatible, entonces ese sueño se convierte en algo inalcanzable. No porque no sea tuyo, sino porque aún no lo puedes sostener sin que te desintegre. Por eso, ahora tu trabajo no es buscar más, no es hacer más. Es anclar lo que ya sabes, estabilizar lo que ya sentiste, afinar tu frecuencia para que no dependa del entorno, ni del ánimo del día, ni del resultado inmediato. Esto es lo que llamamos crear un campo de resonancia establecida, un estado donde tu vibración ya no necesita ser recordada, porque ya la habitas, porque la respiras, porque es parte de tu identidad vibracional. Y eso, aunque suene elevado, se entrena en lo simple, en cómo empiezas tus mañanas, en cómo te hablas cuando nadie te ve, en cómo sostienes tu presencia cuando el mundo te empuja a volver al ruido. Cada pequeño acto se convierte en un ladrillo energético que refuerza ese contenedor, y mientras más fuerte sea esa estructura interna, más intensamente el campo puede responder, no porque le exijas más, sino porque puedes sostener más. En la siguiente parte vamos a bajar aún más a tierra. Vamos a ver cómo transformar tu rutina, tu lenguaje, tu entorno, para que todo en tu vida sea una afirmación energética de la nueva realidad que estás atrayendo. Quédate, porque el portal ya está respondiendo, y ahora es momento de convertir tu día a día en la vibración que lo sostiene. Uno de los errores más comunes en el camino de la manifestación es pensar que se trata solo de una experiencia interna, emocional o meditativa. Pero el verdadero poder del portal y la verdadera respuesta de los guardianes de luz ocurre cuando esa energía se convierte en materia, cuando deja de ser inspiración
y se vuelve decisión diaria. Porque todo lo que has sentido hasta ahora, por elevado que sea, se disipa si no lo anclas en la realidad que habitas. Y esa ancla no se logra con rituales ocasionales. Se construye con una arquitectura invisible que se teje en lo cotidiano. Por eso, el primer paso es rediseñar conscientemente tu entorno. No desde la estética, sino desde la vibración. Observa con honestidad. ¿Lo que te rodea te sostiene o te drena? Las palabras que escuchas, los objetos que eliges tener cerca, las personas con las que compartes, están en resonancia con la frecuencia del portal, o te devuelven a tu versión anterior. Porque lo que te rodea actúa como amplificador o como freno. Cada espacio que habitas debe convertirse en una especie de santuario vibracional, un recordatorio físico de lo que ya has activado dentro. Después vienen los hábitos, pero no los hábitos mecánicos, sino lo que podríamos llamar hábitos cuánticos de sostén. No se trata de hacer cosas nuevas por hacer, se trata de realizar cada acción con una conciencia ampliada, de convertir tu desayuno en un acto de gratitud encarnada, de hacer de tu descanso un ritual de integración energética, de limpiar tu casa como limpiarías tu campo, de hablar con otros como hablarías contigo si recordaras a cada instante quién eres. Estos hábitos no tienen forma fija, porque no nacen del deber, nacen del alineamiento. Y luego está el cuerpo. Tu cuerpo es el instrumento a través del cual el universo manifiesta en ti todo lo que pide ser vivido. Pero si ese cuerpo no está afinado, si está desconectado, si está saturado de estímulos, si no se siente seguro, entonces la energía del portal no puede fluir con libertad. Aquí es donde necesitas cultivar una relación más profunda con tu cuerpo físico. Escucharlo, nutrirlo, moverlo no solo por salud, sino como quien mueve la energía del universo a través de su carne, como quien honra su forma porque sabe que es un vehículo sagrado. Todo esto forma parte de lo que podríamos llamar la arquitectura diaria de la coherencia. Un diseño vibracional que se construye con decisiones pequeñas, pero sostenidas. No necesitas hacerlo perfecto. No necesitas cambiar todo en un día. Pero cada paso que tomas en dirección a la coherencia hace que el canal con los guardianes de luz se fortalezca. Hace que la frecuencia que emitiste cuando hiciste tu pedido se mantenga activa. Y sobre todo, hace que el tú que lo pidió siga siendo el tú que lo puede recibir. Pero aún hay un nivel más profundo, porque una vez que tu entorno, tus hábitos y tu cuerpo están alineados, viene la gran pregunta: ¿qué haces cuando la manifestación comienza a ocurrir? ¿Cómo respondes cuando el campo dice sí? ¿Cómo actúas cuando lo que soñaste empieza a materializarse ante tus ojos? En la siguiente parte, vamos a explorar cómo vivir con humildad vibracional, cómo no sabotearte con euforia y cómo permanecer centrado en el servicio y la expansión una vez que tu realidad empieza a transformarse. Quédate, porque lo que se está acercando a tu vida no es solo una respuesta, es una nueva misión vibracional. Has hecho el pedido, has emitido la vibración correcta, has alineado tu entorno, tus hábitos, tu cuerpo, y ahora, finalmente, comienzas a ver señales tangibles. Una conversación inesperada, una oportunidad que no buscaste, una sincronía que parece casual, pero que resuena con todo lo que habías sentido antes. Esto no es azar, es la respuesta del campo, es el portal comenzando a entregar lo que está listo para llegar. Pero aquí se presenta uno de los desafíos más invisibles: ¿cómo recibir sin desestabilizarte? La mayoría de las personas piensa que el problema está en la espera, en el vacío, en la ausencia de resultados. Pero en realidad, muchas veces el mayor reto está en sostener la energía cuando el sí aparece. Porque cuando lo que pediste comienza a manifestarse, tu sistema puede entrar en un estado de euforia, de impaciencia,
o incluso de autoexigencia. Esa emoción intensa puede parecer positiva, pero si no está enraizada en presencia, puede fragmentarte. Puede llevarte a actuar con rapidez innecesaria, a querer acelerar procesos, a perder el centro que justamente fue lo que abrió el portal en primer lugar. Por eso, uno de los aprendizajes más sutiles pero poderosos de este camino es la humildad vibracional. Esa capacidad de quedarte en silencio interno, incluso cuando afuera todo parece moverse. Esa habilidad de observar los regalos que llegan sin apropiártelos, sin atribuírtelos al ego, sin convertir la manifestación en una validación personal. Porque si lo haces, corres el riesgo de volver a depender de lo externo para sostener tu identidad. Y eso es exactamente lo contrario a la conciencia que activó tu manifestación. Recibir con humildad no significa minimizar lo que llega, significa honrarlo sin aferrarte, significa agradecer profundamente, pero sin convertir el resultado en tu nuevo centro de gravedad. Porque los guardianes de luz no están aquí solo para darte, están aquí para enseñarte a caminar en equilibrio, a vivir desde el corazón abierto, pero con los pies firmemente plantados en la tierra, a manifestar no para demostrar nada, sino para expandirte con propósito. Este momento, cuando todo empieza a cambiar afuera, es también cuando más necesitas sostener tu disciplina energética. Volver a tus prácticas, cuidar tus pensamientos, filtrar tus palabras, elegir tus compañías y, sobre todo, recordar quién eras antes de que el sueño se hiciera real, porque ahí está la semilla original, ahí está la versión de ti que activó el campo. Y si olvidas ese punto de origen, lo que manifestaste puede desordenarte en lugar de liberarte. En la siguiente parte, vamos a explorar cómo no quedarte atrapado en la forma que toma la manifestación, cómo seguir abriéndote a lo inesperado, incluso cuando ya estás recibiendo, y cómo dejar que el portal siga operando no solo en ti, sino a través de ti para otros. Quédate, porque el siguiente nivel no es recibir más, es convertirte tú mismo en un canal del portal para quienes aún no lo han sentido. Llega un momento, en todo verdadero camino de expansión, donde comprendes que la manifestación ya no se trata solamente de ti, que aquello que pediste, aquello que vibraste, aquello que soñaste, no era solo un anhelo personal, sino una pieza dentro de un entramado mayor. Porque lo que el portal te entrega, si realmente proviene de la frecuencia del alma, no solo tiene el poder de transformar tu vida, tiene el potencial de expandir la conciencia de quienes te rodean. Y ahí es donde ocurre el siguiente gran salto: convertirte en canal activo de luz para otros. No se trata de enseñar, no se trata de predicar, se trata de ser una frecuencia que impacta sin decir una palabra. Es lo que podríamos llamar transmisión vibracional activa. Cuando tú encarnas coherencia, no tienes que convencer a nadie. Tu sola presencia empieza a generar campos. Tu sola calma modifica espacios. Tu claridad mental se convierte en reflejo para quienes aún están nublados. Tu capacidad de sostener se vuelve refugio para quienes aún no pueden sostenerse solos. Y todo esto sucede sin esfuerzo, porque ya no lo haces desde el ego que quiere ayudar, sino desde el alma que recuerda que todo está unido. En este punto, tu rol ya no es solo el del manifestador consciente, sino el del testigo expansivo, ese que observa con amor el proceso ajeno sin querer acelerarlo, que acompaña con energía limpia, sin expectativas, que ofrece su experiencia no como verdad absoluta, sino como ejemplo vivo de lo que ocurre cuando uno se entrega al campo desde la confianza y la coherencia. Este tipo de presencia no se impone, se ofrece, y es tan magnética que quien está listo se activa solo con tu mirada, con tu silencio, con tu forma de estar. Pero ser canal también implica una nueva responsabilidad. Ya no puedes jugar con tu frecuencia como antes. Ya no puedes entrar y salir del eje sin consecuencias. Porque ahora
Tu campo ya no es solo tuyo. Es un nodo de información dentro del tejido colectivo. Y cada vez que lo limpias, que lo expandes, que lo afinas, estás ayudando a sostener el portal no solo para ti, sino para aquellos que aún no saben cómo abrirlo. Estás funcionando como un puente entre dimensiones, entre lo que aún no se ve y lo que ya comienza a vivirse. Y aquí aparece un regalo que no todos reconocen. Cuando comienzas a vivir así, cuando dejas que el portal opere a través de ti, ya no necesitas pedir más. Porque todo lo que llega a tu vida lo hace por resonancia. No lo persigues, no lo exiges, no lo buscas. Simplemente se acerca a ti, porque tú ya no estás buscando, estás siendo. Y ese estado de ser canal es la manifestación más alta. Es la confirmación última de que tu campo ya no necesita hacer esfuerzo para atraer, porque se ha convertido en la fuente desde donde las cosas nacen. En la siguiente parte, vamos a abrir un espacio profundo para integrar todo lo vivido hasta ahora. Vamos a hablar del verdadero propósito detrás de tu conexión con los guardianes y de por qué, si has sentido el llamado hasta aquí, no fue casualidad. Quédate, porque estás a punto de comprender el sentido mayor de por qué este portal se activó contigo y por qué el universo eligió que fueras tú. Hay una verdad que quizás has comenzado a intuir ahora que llevas este recorrido. El portal no se activó porque hiciste algo especial, ni porque supiste más que otros, ni porque meditas mejor o vibras más alto. El portal se activó porque tu alma hizo una cita con el tiempo, una cita vibracional que estaba escrita desde mucho antes de que tuvieras lenguaje, una sincronía perfecta entre tu nivel de conciencia, el momento planetario y el campo colectivo que hoy está listo para recibir nuevas frecuencias a través de ti. Y cuando esa cita se cumple, todo cambia. No porque la vida afuera se transforme de inmediato, sino porque adentro algo profundo ya no puede seguir como antes. Ya no puedes ignorar la voz interna. Ya no puedes distraerte con lo mismo. Ya no puedes fingir que no escuchaste el llamado, porque ahora sabes, no desde la mente, sino desde una certeza que se impone sin violencia, pero con una autoridad absoluta. Esa certeza es el eco del acuerdo original que tu alma hizo con el campo, el pacto silencioso de estar disponible para sostener, para anclar, para guiar, incluso aunque aún estés recordando cómo hacerlo. Y aquí aparece una comprensión transformadora. Tu pedido no era solo tuyo, tus sueños, tus anhelos, tu búsqueda, también forman parte de una misión mayor. Son el lenguaje que tu alma eligió para mantenerse conectada con su propósito en este plano. Porque cada vez que tú sanas algo en ti, cada vez que manifiestas desde el amor, cada vez que rompes un patrón de miedo, no solo estás creando tu realidad, estás ampliando el campo de posibilidades de toda la red humana. Estás dejando una frecuencia disponible para otros que aún no la pueden sostener por sí solos. Este nivel de conciencia trae consigo una expansión que es sutil, pero irreversible. Ya no puedes vivir solo para ti. No porque debas sacrificarte, sino porque tu gozo personal ahora se alinea con el bien mayor. Y esa alineación no te hace más rígido, te hace más libre. Porque entiendes que cuanto más tú te realizas, más puertas se abren en la conciencia colectiva, que cada manifestación que logras desde el portal no es un logro aislado, es una ofrenda vibracional que multiplica luz. Y eso nos lleva a una pregunta clave. ¿Qué vas a hacer ahora con todo lo que sabes? Porque el portal no se abrió para entretenerte, se abrió para transformarte. Y una vez que se abre, no se puede cerrar del todo. La energía ya está disponible, el canal ya está activo. Lo único que queda por definir es si vas a seguirlo ignorando en medio de tu rutina, o si vas a asumir el lugar que te corresponde en este nuevo orden vibracional. En la siguiente y última parte, vamos a cerrar este viaje integrando toda la sabiduría activada.
Vamos a recordar por qué esta llamada fue para ti y cuál es el siguiente paso para seguir caminando con claridad, propósito y poder. Quédate, porque estás a punto de escuchar la frase que tu alma ha estado esperando, desde mucho antes de este momento. Si has llegado hasta aquí, no es solo porque estés interesado en manifestar algo más. Es porque hay una parte de ti, silenciosa, antigua, sabia, que ya sabía que este momento iba a llegar. Esa parte de ti que no tiene edad, que ha estado en otros planos, en otras líneas de tiempo, observando, esperando, y ahora activándose. Lo que hoy reconoces como intuición, como sincronía o como expansión, no es otra cosa que el recuerdo vibracional de tu linaje cuántico. No el linaje biológico que heredaste, sino el energético, el que guarda la memoria de todas las veces que ya has cruzado portales en otras existencias, en otras formas. Este linaje cuántico no se transmite por sangre, se transmite por vibración. Y muchas veces ha estado dormido, no porque no fuera importante, sino porque no era aún el momento. Pero ahora lo es. Y por eso, cuando sientes que algo se abre dentro de ti sin razón aparente, cuando se te eriza la piel al escuchar ciertas palabras, cuando sueñas cosas que no sabes de dónde vienen, no estás alucinando, estás recordando, estás volviendo a ocupar tu lugar dentro de una red mayor. Una red que estaba esperando que ciertos nodos, como tú, se encendieran. Y lo más poderoso es que no estás solo en este despertar. Aunque a veces tu entorno no lo entienda, aunque el mundo parezca seguir en piloto automático, tú estás entrando en contacto con lo que podríamos llamar el despertar circular del alma. Un proceso en el que cada nueva comprensión no solo te eleva, sino que también despierta a quienes vinieron antes y a quienes vendrán después. Cada acto de conciencia reverbera hacia atrás y hacia adelante. Cada frecuencia nueva que sostienes repara un pasado y dibuja un futuro. Esto significa que el portal no solo te conecta con el presente, también reactiva tu herencia energética no revelada, aquella sabiduría que llevas en tu campo aunque nunca la hayas estudiado. Aquellos dones que parecen nuevos, pero que en realidad solo estaban latentes. Ese sentido de misión que, más que ser aprendido, se va revelando desde dentro. Y cuanto más te permites vivir desde ahí, más clara se vuelve tu función dentro del entramado mayor. No como alguien especial que vino a salvar, sino como alguien consciente que vino a recordar. Y eso cambia completamente tu forma de vivir. Porque ya no caminas buscando resultados, caminas sembrando resonancias. Ya no buscas aprobación, te conviertes en presencia. Ya no actúas desde la urgencia, actúas desde una profunda confianza de que todo lo que haces, incluso lo más pequeño, está tocando realidades que aún no puedes ver, pero que están respondiendo. Porque ahora sabes que cada paso que das emite una señal, y que esa señal viaja más allá del tiempo. En la siguiente parte vamos a cerrar este viaje con una integración profunda. Vamos a unir todo lo que se ha despertado en ti, y vamos a revelar cuál es el próximo umbral que se abrirá cuando completes esta travesía. Quédate hasta el final, porque el último mensaje no será para tu mente, será para tu alma. Después de todo lo que has vivido, sentido y activado en este viaje, algo esencial comienza a revelarse. El portal no era un evento externo, ni una energía que llega desde fuera. El portal eres tú, y más aún, tú no solo has sido el canal que lo abrió, sino que ahora estás listo para mantenerlo operativo de forma consciente. Porque una vez que tu campo vibracional alcanza cierta frecuencia de coherencia, ya no necesitas esperar señales externas. Comienzas a entrar en un estado completamente nuevo, el de cocreación activa con los guardianes de luz. Esto no es una metáfora, es una alianza energética real, una conversación viva entre tu conciencia expandida y la inteligencia del campo. Pero no es un diálogo como los que conoces,
Es una relación de resonancia. Los guardianes no te hablan con palabras, sino con configuraciones, con símbolos internos, con impulsos que aparecen como certezas sin explicación lógica. Y cuanto más dispuesto estás a confiar en esos impulsos, más preciso se vuelve el intercambio. Tú emites desde tu coherencia, y ellos responden desde su inteligencia. Este tipo de relación no se parece a la devoción ni al seguimiento ciego. Se parece más bien a una danza, a una co-creación en espiral, donde tú te mueves y el campo responde, donde tú eliges desde el alma y la realidad física se acomoda con precisión quirúrgica. Esto es lo que algunos llaman flujo, pero en realidad es mucho más. Es el momento en que activas lo que podríamos llamar el código de respuesta consciente. Ya no estás vibrando hacia el campo. Estás codificando tu vida con intención, sabiendo que cada pensamiento, cada acción, cada emoción es parte de un lenguaje con el universo. Y lo más potente de esta etapa es que empiezas a vivir en un estado de sincronía sostenida. Las personas que aparecen, las oportunidades que se revelan, los caminos que antes estaban cerrados, todo comienza a moverse a tu favor, no porque lo mereces, sino porque estás en alineación con el flujo mayor. Esta es la verdadera abundancia, no la que acumula, sino la que circula energía sin interrupción. Y tú te conviertes en un nodo claro dentro de esa red. Pero aquí también nace un nuevo llamado: usar esta alianza no solo para tus deseos personales, sino para expandir las posibilidades del campo colectivo. Porque ahora sabes que tu energía no termina en tu piel, que cada acto de coherencia que sostienes afecta directamente la vibración del entorno, y eso te posiciona no como alguien más iluminado, sino como una presencia al servicio de la expansión. Por eso, el siguiente paso no es hacer más, es ser más consciente de quién estás siendo en cada momento, de cómo hablas, de cómo entras a una habitación, de cómo piensas cuando estás solo, porque todo eso está enviando señales, todo eso está modelando realidades, todo eso está respondiendo al portal, incluso cuando no te das cuenta. Y en la siguiente parte, nos preparamos para cerrar el viaje. Vamos a integrar toda esta frecuencia en una sola frase, un recordatorio eterno de que el portal de los guardianes ya no está afuera, vive dentro de ti. Quédate hasta el final, porque estás a punto de recibir el mensaje que lo cambia todo. Ahora que has atravesado todas estas capas, que has sentido activaciones internas, alineado tu campo, despertado tu memoria ancestral y establecido una relación viva con el portal, es momento de observar algo aún más profundo. El portal no es un evento, no es un ritual, no es un fenómeno extraordinario que ocurre de vez en cuando. Es un estado del ser. Y cuando empiezas a habitarlo con plena conciencia, entiendes que la verdadera manifestación no es un destino. Es el resultado inevitable de quien decide ser en cada instante. Aquí comienza un nuevo tipo de visión. La visión post-manifestación. Es cuando dejas de vivir esperando que algo llegue para validar tu camino, y comienzas a vivir como si ya estuvieras en la línea de tiempo en la que todo lo que soñaste ya se dio. No desde la fantasía, sino desde la certeza vibracional, desde esa paz estable que no necesita pruebas para saber que está en el camino correcto. Y lo más asombroso es que, cuando habitas esta visión, tu campo se vuelve imparable, porque ya no estás emitiendo desde la carencia, ni desde la duda, ni desde el deseo. Estás emitiendo desde una plenitud vibracional que sostiene su propio eco. Y este es el momento en el que nace un nuevo movimiento dentro de ti. La autoexpansión consciente. Ya no creces por reacción al dolor, ni por necesidad de cambio. Creces porque tu naturaleza ahora es expandirse, porque el portal que abriste no se cierra, y cada paso que das
lo hace más grande, y así comienzas a notar cómo incluso tus silencios tienen poder, cómo tu simple presencia ordena lo que parecía caótico, y cómo cada vez que eliges alinearte con la verdad de tu alma, el universo entero responde en silencio, pero con precisión absoluta. Entonces, ¿qué ocurre después del portal? Lo que ocurre es que tu vida deja de girar en torno al esfuerzo y empieza a organizarse alrededor de una vibración sostenida. Comienzas a ver cómo, sin buscarlo, atraes personas que están en el mismo punto del camino. Cómo los proyectos correctos se abren sin forzarlos. Cómo las respuestas llegan antes de que formules las preguntas. Porque ya no estás atrapado en el vaivén emocional de la antigua versión de ti. Estás habitando lo que podríamos llamar el circuito infinito de alineación. Un flujo sin inicio ni fin, donde cada manifestación da lugar a una comprensión más profunda, y cada comprensión genera nuevas realidades. Pero incluso este circuito necesita ser nutrido, porque la expansión, aunque natural, requiere conciencia constante, no disciplina forzada, sino una presencia amorosa que mantenga limpio el canal, que elija cada día regresar a la fuente, no por obligación, sino por amor, porque has visto lo que ocurre cuando estás alineado y ya no estás dispuesto a vivir de otra forma. Y justo cuando crees que has comprendido todo, el portal te muestra un nuevo matiz, una nueva capa, una nueva misión. En la siguiente y última parte, vamos a cerrar este viaje sagrado con un recordatorio que no olvidarás. Una frase que quedará grabada no en tu mente, sino en tu campo. Una afirmación final que sellará tu tránsito por el portal. Quédate, porque el mensaje que viene es el que tu alma estaba esperando desde antes de nacer. Después de todo este recorrido, una verdad empieza a surgir con claridad inesperada. Nunca se trató de conseguir algo. Nunca se trató de obtener una respuesta, una señal, una manifestación. Siempre se trató de recordar. Recordar quién eres cuando no estás fragmentado. Recordar lo que ya sabías antes de olvidar. Recordar que el portal no te transforma, te revela, te muestra la versión de ti que siempre estuvo ahí, esperando ser reconocida, sostenida y vivida sin miedo. Y ese reconocimiento no es solo intelectual, es vibracional. Es cuando caminas por el mundo y todo parece resonar contigo, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ya no estás actuando desde el patrón antiguo. Ya no estás atrapado en el personaje. Has cruzado el umbral y lo sabes porque sientes una quietud nueva, una claridad sin ruido, una certeza sin necesidad de demostrar. Y desde ese lugar, la manifestación ocurre con naturalidad, no como un milagro, sino como lo obvio. Porque cuando estás en tu frecuencia más auténtica, lo que llega es lo que corresponde. Esto es lo que llamamos identidad vibracional integrada. Una forma de ser donde ya no hay que recordar a cada instante quién eres, porque simplemente lo eres. Y esto no significa que no sentirás desafíos. Significa que ya no te defines por ellos, que puedes atravesarlos desde la amplitud, desde la raíz, porque sabes que cada momento difícil solo es otra capa de sombra que se disuelve cuando tú permaneces en luz. Y aquí se cierra un ciclo, pero no como un final, sino como un retorno al origen, al punto donde todo comenzó. Esa pequeña chispa de intuición que te dijo que había algo más, que no estabas aquí solo para sobrevivir, que tu presencia tenía un propósito. Y ahora entiendes que esa chispa era la voz de tu alma, que el llamado que sentiste no venía de fuera, venía de dentro. Era el eco del tú real pidiendo espacio, pidiendo forma, pidiendo acción. Ahora sabes que no necesitas validación externa, porque tu conexión con los guardianes, con el portal, con la energía más pura del universo, es permanente. Ya no entras y sales, ya no dudas, ya no te preguntas si lo imaginaste, porque lo sientes en tu cuerpo,
en tu respiración, en tu forma de mirar. Porque esa conexión se ha convertido en tu nueva base energética. Un hogar interno desde el cual puedes vivir, decidir, crear y amar, con soberanía total. Y sin embargo, incluso aquí, algo más se despliega. Una pregunta nueva nace en tu conciencia. Si ya has recordado todo esto, si ya has cruzado el portal, ¿para qué estás aquí ahora? En la próxima y última parte lo revelaremos, porque el viaje no termina con tu despertar. Comienza con tu servicio. Quédate hasta el final, porque la misión que se te va a entregar no será desde la mente, será desde el alma colectiva.